ver. Perdón, mis hermanos, miren, todo esto que se supone que lo estaría grabando, pero no se estaba grabando. Ahorita ya encendí los micrófonos, tanto para ustedes como para mí. Entonces, les comento pues que me parece muy interesante, muy importante hablar sobre este tema de la oración y qué implica realmente el que nosotros podamos comunicarnos con nuestro Dios. Miren, de entrada, yo quiero puntualizar que Dios nos escucha en todo momento porque Él sabe los anhelos de nuestro corazón. Y yo comentaba hace días por aquí que no es tan importante la acción como la intención, porque a final de cuentas nuestro Dios es lo que ve. Esto es lo que comentábamos pues el día de el último ásimo, cuando les comentaba acerca de los comentarios que hice en el último ásimo. Entonces, que analizamos pues ese himno tan hermoso que cantamos, ¿no? Y que decía precisamente que Dios lo que ve en nosotros es la intención. Realmente Él puede escudriñar nuestro corazón porque Él lo sabe aún antes de que nosotros lo expresemos. Quizás nosotros por ahí pensemos que estamos haciendo las cosas bien o que podemos nosotros pues no diría engañar a Dios, pero sí simular. Y en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. Así que es importante, mis hermanos. Por eso yo, cuando hacemos esta oración de apertura, lo hago con la oración devocional, por respeto a nuestros hermanos, porque me parece algo muy conveniente. Hubo un tiempo y sí los comentarios que dijeron que era muy repetitiva y pues estoy de acuerdo, si es verdad, es repetitiva, podríamos clasificarlo inclusive como un rezo. Pero lo importante de todo, mis hermanos, es el momento que cada uno de nosotros tiene para con Dios. Ese momento valioso en el que nosotros pedimos por nuestros hermanos, no por nosotros, sino por nuestros hermanos. Y ese momentito, ese instante, créanlo que es lo más importante de esta oración. Así que les quería comentar esto y por qué hago la oración devocional y tal vez pues se escucha bonito que el sacerdote ore o que pues ya lo dije, no somos sacerdotes mis hermanos, el único sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, bueno, somos siervos eh, y que tal vez se escuche bonito que nosotros oremos y pidamos por todos nuestros hermanos, pero yo creo que solamente el corazón que tiene la necesidad y que puede conectarse con Dios es quien es a quien Dios realmente escucha. Si es verdad, estoy de acuerdo en que la oración de conjunto es muy valiosa y lo vamos a seguir haciendo. Pero yo quería comentarles esto porque mis hermanos tal vez no se aprecie o para que apreciemos mucho más este formato de oración. Y bueno, pasando a esto, ahora sí vamos a a pasar ya al tema que estábamos tratando. ¿Ya recuerdan qué era lo que estábamos viendo? Eran las fiestas solemnes. No, fíjense en la gráfica que aparece ahí. Bueno, pero te estabas pasando en las fiestas solemnes, ibas diciendo desde el principio que por qué. Otro gráfico. Bueno, tiene razón mi hermana, efectivamente. En el último estudio que hablé sobre las fiestas solemnes, porque estábamos en las fiestas solemnes. Pero acuérdense que estamos tratando un tema en los estudios. Yo les dije que era un paréntesis porque explicando qué eran las fiestas solemnes, ¿no? Que por cierto no lo completamos, faltaron ahí de explicar lo que era el Santo Memorial, parte del Santo Memorial y los ácimos, porque no me alcanzó el tiempo. Pero repito, estamos retomando nuevamente nuestros estudios y de lo que hablamos, lo que estamos tratando precisamente es la evolución del pueblo de Israel
que no relata el Antiguo Testamento y la estamos viendo a través de los personajes principales y que ellos fueron quienes, o sea, se destacan dentro de la narrativa de la Biblia y que dieron forma al pueblo de Israel. Si están viendo ahí la diapositiva que les estoy poniendo, ¿a qué se refiere? ¿Alguien la ve? Yo les pediría que, este, que la pongan, mis hermanos. José, José que está con el faraón, describiéndole la profecía. Sí, dice nuestra hermana, ya la escucharon, que es de José describiéndole la profecía. En lo que estamos sabiendo ahí precisamente es al personaje y la historia de José el Soñador. Y nos quedamos en la parte en donde el faraón tiene un sueño, donde Faraón tiene ese sueño y no hay quien se lo interprete. Entonces, pues José va a interpretarlo. Mm, no creo que sea necesario repetir toda la historia de José hasta que llegó a este punto. Ya la sabemos de sobra. Entonces, de aquí voy a partir para adelantarme un tanto y pues vamos a seguir adelante, que esto es analizar lo que es el sueño de José, perdón, el sueño de Faraón, que que José le interpreta y que eso, mis hermanos, es precisamente lo que conoceríamos como profecía, que es los mensajes de Dios. Y como les digo, los mensajes de Dios se los da cualquiera. En este caso, a través de sueños, le está hablando a Faraón. Él ni idea tenía de lo que significaba, ni sabía qué era. Pero, este, pues como vemos, tanto a él como cualquiera le puede hablar. Y aquí tenemos esta gráfica que quiero que explicarla o que a través de ella vamos a explicar lo de este sueño, porque esa es una parte muy importante dentro de la narrativa de la historia de José. Aquí tengo 4 puntos: idea, plan, estrategia y acción. Esto, mis hermanos, es un formato que podemos seguir para conseguir lo que nosotros queremos. Cualquier cosa que nosotros deseamos, a través de este pequeño formatito o de estos puntos nos pueden ayudar para hacerlo. Y esto es exactamente lo que nos narra ahí la escritura al respecto. En primer lugar, miren, está la idea, que es la interpretación del sueño, es decir, el planeamiento, el propósito, lo que se persigue, cualquier cosa que lo podamos hacer. Y podemos ver en Génesis 41 del 12 al 22, y ahorita lo pongo. Um, 41, a ver, ahorita lo vamos a ver. Génesis 41 del 12. Aquí tenemos a partir del 12. Aquí nos narra de dónde surge precisamente este postulado de la idea. Y nos relata cómo eh, alguien, cuando Faraón tiene ese sueño y está preocupado porque no sabe y nadie se lo puede interpretar, entonces uno de los que estaba en la cárcel con José precisamente le dice al faraón que hay que recordar cómo José le había dicho: oye, cuando salgas te acuerdas de mí, pero nunca se acordó hasta un año, algo, bastante tiempo después. Pero él le relata que ahí en la cárcel conoció a este joven hebreo y que interpretó los sueños que él tenía juntamente con su compañero, y que a uno le dijo que que iba a ser ejecutado y el otro que iba a ser repuesto en su puesto.
Y efectivamente le dice, así fue, dice, yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces, ante esto, pues Faraón manda por José, lo sacan de la cárcel, lo ponen presentable y ya ante Faraón le dice que ha tenido un sueño y no hay quien pueda interpretarlo o decirle qué significa. Aquí hay una parte muy importante en donde José le dice, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ya ven, mis hermanos, lo que les comentaba. El mensaje era para Faraón. Dios le estaba hablando directamente a Faraón. Pero claro, ni lo conocía, ni sabía, ni entendía. Yo con esto, mis hermanos, pues quisiera comentarles y ampliar el comentario de decir, no nos pase como Faraón, que ni idea tenemos de lo que Dios nos está hablando constantemente. No habrá un José que nos interprete nuestros sueños o las profecías de Dios en nosotros. Así que hay que estar muy abusados, sobre todo que ya conocemos el Evangelio. Entonces vean cómo José le dice, no, es que Dios no me habla a mí, Dios te está hablando a ti, dice. Y entonces ya le platica su sueño, el de las vacas, que ya lo vimos en la gráfica, y las espigas. Y aquí con esto entonces vemos cómo al José le interpreta su sueño. Pero, y eso básicamente podríamos decir que es la idea, la interpretación del sueño. Ahora pasamos a un plan. Cuando nosotros nos proponemos algo, cuando queremos hacer algo, entonces tenemos que planearlo. Y planearlo significa sobre todo saber con qué contamos, de qué somos capaces y hasta dónde podemos llegar. Y aquí hay otras cosas que en su momento, en cierto estudio, yo les comenté cómo se hace un plan. Después lo volveremos a retomar. ¿Qué tiene un plan? Porque debe de ser posible hacerlo. Aquí en particular dice que José aconseja a Faraón y este segundo punto lo vamos a seguir analizando a partir del versículo 33, del versículo 33, eh, y vean cómo José le aconseja, le dice a Faraón qué debe de hacer. Su misión era nada más interpretar el sueño, pero ahí le va el extra. Ahí le va. Entonces le dice que, fíjense lo que le dice. Por eso hay que ser muy astutos, como dice la misma escritura. Astutos como la serpiente, pero mansos como paloma. Aquí José le dice, me gusta la versión segunda, en donde dice, yo le sugiero a su majestad que busque a alguien muy sabio e inteligente y que lo ponga a cargo del país. Nomás le faltó decir, aquí estoy yo, póngame a mí. ¿Ya ven? Con eso entra. Y entonces ya le dice a Faraón que dice, haga esto. Divídalo el país con gobernadores y divida en quintas partes la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. ¿Sí? Y le dice, todos esos provisiones, esos excesos, hay que recogerlos, hay que guardarlos, pero dice, bajo su mando. Y quien los administra será el que usted ponga. Y le faltó decir a José, o sea yo. Y le dice ahí, guárdelo. Y dice, en estos 7 años, todo el excedente va a ser para que los 7 años de hambre se puedan utilizar. Entonces dice, pues, estuvieron de acuerdo, les pareció muy bien al faraón y a sus consejeros y todo el mundo. Y es cuando entonces, aquí entra, vamos a ver la otra parte en donde sigue ya José, ya había establecido su plan, ya había establecido qué él iba a hacer. Ahora viene la estrategia y José va a administrar.
Faraón ya le ofreció todo y por lo tanto José va a administrar. Aquí lo vamos a ver a partir del versículo 47. Entonces nos regresamos rápidamente este, a partir del versículo 47. Y aquí dice, ¿qué hizo José? En aquellos 7 años, pues se produjo mucho grano, muchas abundantes cosechas. Entonces, José juntó, reunió todo el alimento y lo puso en cada una de las ciudades. Es decir, no lo guardó todo en el mismo lugar, lo distribuyó. ¿Sí? Entonces, eh, y bueno, aquí esto es lo que José hizo, almacenar todo en la abundancia que le pareció bien, con el fin de poder administrar. Esta parte es la parte en la cual, pues José ya podría decirse que estaba al cargo de la administración de eso y era su estrategia, el poder administrar. Ahora, dentro de esto lo que sigue es tomar acciones, hacerlo, llevarlo a lo posible, no solamente quedarse en ese punto, porque ese punto es muy importante. Y de aquí, pues todo esto, si nosotros vemos en esta parte del Génesis, nos vamos a dar cuenta, eh, pues que todo esto, eh, cómo le hace José, cómo lo distribuye, y aquí en lo que en los versículos que siguen, nos narra cómo es que hizo José, no nada más para poder él, para asegurar la alimentación, sino para adquirir eh, poder, dominio, pero no lo hizo para él, lo hizo para Faraón, porque obviamente Faraón era quien gobernaba. Prudencia, vean, les decía, nos aconseja la Biblia, eh, astutos como serpientes, pero prudentes como paloma. José fue muy prudente. Eso es muy, muy importante, porque hay que darle su lugar que a cada quien según le corresponde. Y en ningún momento José quiso usurpar pues el lugar de Faraón, aunque él tenía ya el control y el poder. Fíjense que esto es muy importante porque esa es la actitud de nuestro Señor Jesucristo también. Él pudiendo tener poder, no lo hizo así. Él dice, hay que darle honra al Padre, no a mí, sino al Padre. Lo hace muchas veces, ¿no? Porque vean cómo Faraón le dice a los egipcios, vayan con José y hagan lo que él les diga. Entonces, bueno, todos iban pues a acudir a José. Continúa en el capítulo 42 y este, bueno, aquí ya es la parte en la que va a entrar en escena nuevamente los israelitas. Y esto ya podríamos considerarlo, que podría considerarse que entraría en la parte de la acción, pero realmente la acción vamos a verla, que básicamente es del capítulo 45, el versículo 7 a partir de ahí, y nos vamos a ir hasta ahí, hasta el capítulo 7, versículo 7. Entonces,
Este es el capítulo 42. Porque toda esta historia, mis hermanos, es como todo lo que acontece tanto en Egipto como en Canaán. Pero aquí yo me voy a pasar hasta el capítulo 45, en donde José toma la acción y como dice aquí en la grafiquita, prospera a Israel. Me voy a regresar nuevamente para que veamos esa gráfica. Y fíjense que aquí en esa es la parte muy importante, porque aquí la, el, la idea de José, y eso lo vamos a ver ahí en uno de los versículos donde dice, ya al final, que lo que él quiere, o que más bien que Dios dispuso que pasara todas esas aventuras de José con el propósito de prosperar a su pueblo. Entonces, esta acción es que José hace la voluntad de Dios. Vamos a verla entonces aquí en... Ay, vamos a verla aquí a partir del capítulo 45. Ya estamos en el 45 a partir del 7. Del 7. En donde José dice, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. En la versión que tengo alterna aquí de lenguaje actual dice en esta parte, pero Dios me envió aquí antes que a ustedes para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. Entonces, pues, ¿cómo José reconoce que realmente era la voluntad de Dios y que él estuvo dispuesto, que pasó todo, pero también vemos cómo desde el mismo momento que José, recordando cómo se presenta ante su familia y la envidia que despierta a su familia porque le dicen que cómo va a ser posible que él gobierne sobre ellos. La envidia de sus hermanos que intentan matarlo y que terminan vendiéndolo como esclavo y él acaba eh, pues en casa de Potifar, un egipcio. El problema que tiene con la mujer de Potifar también, cómo cae en la cárcel por esa causa, qué es lo que él hace en la cárcel, cómo se gana la voluntad de los demás. Ahí empieza el don que tiene de interpretación de los sueños, y eso le vale para que llegue a Faraón y pueda llegar hasta donde está. Y cómo todo se da y cómo José pues va cumpliendo cada uno de los pasos, cumpliendo la voluntad de Dios, y él lo reconoce y él le dice pues en el versículo 8 leemos, dice, es que no, ustedes no me mandaron, fue Dios el que me trajo y Él es el que me ha convertido. Por Él es que soy señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto y consejero del rey. O sea, es Dios el que lo llevó a esa posición. Aquí pues entonces, como Él les dice que ellos van a habitar en una tierra especial para ellos, en la tierra de Gosén, y que ahí estarán con todos sus bienes, sus ganados y van a tener tierra. Y que aún no terminaba el hambre, pero dicen, no se preocupen, ustedes van a tener su alimento. Aquí en esta parte también les aconseja que ellos le digan a Faraón que son ganaderos, que son pastores, porque los egipcios no quieren a los pastores, para que ellos no tengan conflicto con los egipcios. Eso es muy importante. Vean cómo todos estos detalles se echan de ver para que el pueblo de Israel pueda habitar en la tierra de Egipto.
Entonces, como vemos, mis hermanos, hasta aquí, este es el plan o lo que se deriva de lo que Dios, del mensaje que Dios le da a Faraón y que, obvio, él no puede interpretarlo ni sabe de qué se trata, pero José sí, y José está destinado para todo esto. A mí me parece muy interesante esto, esta narrativa que, como les comentaba desde el otro día que estábamos viendo este estudio, la historia de José se ha presentado de mil maneras porque se presta para muchos dramas, para representaciones teatrales, para todo esto, porque es una historia muy florida, muy abundante en detalles y en aventuras, eh, pues en fin, pero quizás a veces eso es lo que nos distrae de el mensaje que en esta parte tan importante de la Biblia podemos encontrar, y es precisamente esto, para tener confianza en lo que Dios despierta en nosotros, y que no tengamos temor, que no tengamos miedo. A lo mejor la situación de tribulación que tenemos es necesaria. Vean cómo José pues estuvo a punto de morir en la cisterna, estuvo de esclavo, también acosado por una mujer, en la cárcel, pero él no tuvo miedo, aceptó cada uno de sus tribulaciones, porque tenía una misión, tenía un propósito, y siempre la mira en el propósito. Ahora, yo les preguntaría a mis hermanos, y esta, ¿cuál es el propósito nuestro? ¿Qué propósito tenemos? Me gustaría escucharlos. A ver, adelante alguien que levante ahí la mano. No veo la mano levantada. A ver, Polita, ¿cuál es el propósito de tu vida? Bueno, parece que no. A ver, alguien más. A ver, es que nada más veo a nuestra hermana Gloria, a nuestra hermana Maribel, a ver, nuestra hermana María Esther, adelante. Eso, así. A ver, Ya adelante, puedo Polita. hablar, Adelante. pues mira, la verdad, mira, ahorita vengo del seguro.
en el momento de qué hablar y Ok, empezar por Polita. ahí. Polita, gracias, Sí, gracias. Mira, sí, ya yo estoy te a lo punto de pregunté, morir. Que Jehová te perdóname. bendiga. Ok, gracias. Mira, como dice también nuestra hermana María Esther, el propósito es llegar al reino de Dios, esa es la acción. O sea, la idea, vean, eh, que no es tan importante ni los demás pasos, bueno, porque todos van encaminados a alcanzar esa acción o ese propósito. Y como tú le comentaste muy acertadamente, cómo, hablándole a la gente, orando, asistiendo, etcétera, no sé, cada uno debe de establecer sus estrategias y administrarse los recursos que se tengan personales, no guardárselos. José no se guardó nada y le dio honra, esto es importante, honra o le dio el lugar a cada quien según correspondía. Vean que él nunca quiso usurpar en ningún lugar con Faraón, él lo respetó, lo guió, lo hizo y eso hizo que Faraón lo quisiera. A final de cuentas, a pesar de que sus hermanos lo envidiaron, vean cómo también, cómo pues ellos tuvieron que aceptarlo, ¿no? Y esa es una parte importante y como dices, Polita, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque eso es lo más importante. Y bien, esto pues que me que les pregunto es porque a final de cuentas la parte importante o la parte final que vamos a ver sobre esto ya para concluir con José es que vean cómo este último en Génesis 46 del 2 al 4 nuevamente habla Jacob y dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación, yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Vean entonces cómo nuevamente vemos que Jacob confía en Dios. Hasta aquí él no conoce a Dios. Aún no hay una identidad de Dios. Él confía en el Dios que lo ha protegido y le dijo dos cosas muy importantes o tres muy importantes. Se identifica nuevamente este Dios que es el Dios de sus antecedentes, del Dios de Abraham, Dios de Isaac, su abuelo y su padre, y ahora Dios de él. Y le De dice, antepasado. pues gracias, Polita, así es de sus antepasados, ¿no? Vemos cómo Jacob quiso a darle culto, hacer culto a Dios, aunque él no sabía cómo, porque aún no había leyes, aún no se manifestaba la voluntad de Dios, cómo sería su relación. Pero él la entendía. Ese es un punto. Otro, nuevamente le dice, no tengas miedo, no temas donde te mande, porque vean que llegar a Egipto y no era fácil. Si revisamos cómo llegaron los israelitas a Egipto, con temor, con miedo, no sabían que José estaba allí. Y le dice, no tengas miedo. Y la tercera es que le dice, yo voy a hacer de ti una gran nación. Bueno, esa es de la segunda. La tercera le dice, yo te voy a hacer regresar a tu tierra, porque él le prometió la promesa de Dios. Entonces esta es la parte en la que nuevamente entra y es la última vez que Dios habla con Jacob o que tiene el mensaje de Dios Jacob. Finalmente concluye y concluye Génesis, con eso terminamos con la oración y más bien la bendición de Jacob a todos sus hijos. Jacob llega a Egipto y les da la bendición a todos sus
eh, a todos sus hijos, y esto lo vemos, si por ahí tienen el capítulo 49, que es el último capítulo de Génesis, en donde Jacob llama a todos sus hijos, los junta y aquí, si analizamos, vamos a ver cómo Jacob describe el futuro de Israel. Rubén le dice: eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Eres impetuoso, pero no vas a ser el principal. Le dice por qué razón. A Simón y Leví, que son los que siguen, les dice que son guerreros, pero que sus armas son de iniquidad por la violencia. Después viene Judá. Judá es especial. Le dice: te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Y vean cómo hasta el día de hoy que prevalece la tribu es la de Judá. Son los judíos. Es la tribu que prevalece. Vean cómo en la bendición de Jacob ya está el destino de cada uno de sus hijos y de todo Israel. Y lo describe que será fiero y dominará. Y vean lo que está haciendo ahorita Israel, que no es Israel, es Judá, juntamente con Benjamín, que hasta el final dice: no será quitado el cetro de Judá. Y bueno, a Zabulón pues es el de los puertos, Isaacar igualmente, a Dan, si lo vemos también cuando vimos la historia del levita, ahí entran que la tribu de Dan se dedicaba pues a saquear. Gad igualmente lo describe, que le dice a Gad: te atacará una banda de ladrones, pero tú los atacarás por donde menos lo esperen. Aser y Neftalí son quienes son los más que son más prosperados. Pero al final de cuentas le queda a Benjamín. A Benjamín le dice: es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y en la tarde repartirá los despojos. Y vean cómo Benjamín juntamente, es decir, la tribu de Benjamín con la de Judá, son los que están actualmente, que son Israel. Y son los que están haciendo la guerra y están haciendo todo esto. Y al final pues se despide y les pide dónde será sepultado. Y bien, mis hermanos, pues esta es la historia de José, y con esto concluimos el libro de Génesis. Se abre un nuevo capítulo porque va a evolucionar y vamos a entrar ahora cómo Israel va a comenzar a ser una nación con identidad. Hasta aquí nada más eran las tribus, eran las familias, con un Dios que los guardó, los protegió, pero que aún no establecían la relación religiosa, y que es hasta el siguiente capítulo, el siguiente libro, que es Éxodo, en donde vamos a ver cómo se establece esa relación. Bien, mis hermanos, con esto vamos a concluir. Ya no hay tiempo para preguntas. Si las tienen, pues el domingo vamos a comentar y vamos a abrir un nuevo capítulo, y estaremos aquí también el miércoles. Que Jehová les bendiga y les guarde.